Listo. Entonces, graficamos. Y entonces ubicamos acá el valor 0, el valor del único punto crítico. El valor del único punto crítico. Y pues tomamos un valor a la izquierda y un valor a la derecha y evaluamos la derivada para saber pues, si es positivo o negativo en esos intervalos, ¿no? Entonces, f' de x es igual a, la teníamos por acá simplificada, x a la cuarta más 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, evaluémosla en menos 1. Entonces, en menos 1 me queda menos 1 a la cuarta más 3 por menos 1 al cuadrado sobre menos 1 al cuadrado más 1. El caso es que fíjense que todos los términos que aparecen ahí son polinomios de grado 2. O sea, todos los monomios pues son de grado 2. Entonces, al elevarlos o al evaluarlos, digamos, en menos 1, todos los signos negativos se van a ir, ¿no? O sea, al final esto me queda 1 más 3 sobre 2 al cuadrado. Entonces, esto es positivo. Bien. Positivo. Y, perdón, acá grafiqué mal esto. Aquí no, algo a la izquierda de 0 no puede ser 0. Tiene que ser como 1, por ejemplo. A ver, un momento. 1. Listo. Entonces calculamos pues f' de 1. Y fíjense que pues esto nos va a dar 1 a la cuarta más 3 por 1 al cuadrado sobre 1 más 1 al cuadrado. Esto es positivo también, ¿no? Nos da 4 sobre 4. Listo. Entonces, quiere decir que a la derecha del 0 también es positiva la derivada. Bien. Positiva en ambos intervalos. Entonces, fíjense que esto es una función que aunque tiene un punto crítico, ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo, porque la función es creciente a la derecha y a la izquierda del punto crítico. Bien. Entonces, realmente, pues f es creciente en todos los reales, porque es creciente desde menos infinito hasta 0 y en 0 hasta más infinito también. Bien, entonces es creciente en ambos intervalos, es decir, es creciente en todos los reales. Bien, listo. ¿Qué nos queda faltando? Concavidad, ¿no? Concavidad es lo que nos queda faltando. Entonces, concavidad. Es el quinto paso. Concavidad. ¿Listo? Concavidad. Entonces, para la concavidad, pues tengo que calcular la segunda derivada, ¿no? Tengo que calcular f segunda de x. Entonces, derivemos. Entonces, la derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. La derivada de 3x cuadrado es 6x por el denominador sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 2 veces x cuadrado más 1, por la interna, que es 2x, y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. Es decir, x cuadrado más 1 a la cuarta. Bien, a la cuarta. ¿Es claro? ¿Es clara esta derivada? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces, pues hay que simplificar un poquito esto. Entonces, veamos. Entonces, fíjense que en la parte de arriba, en el numerador, hay un factor común que es este. X cuadrado más 1. Entonces, factoricemos ese x cuadrado más 1 acá. Veamos cómo nos va dando esto. Esto me queda 4x a la 3 más 6x multiplicado por
Entonces factorice 1, me queda 1x cuadrado más 1, menos x a la cuarta más 3x al cuadrado, por, entonces lo factorice, me va a quedar acá 4x. Bien, 4x. Todo esto sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Entonces ahí algo se va a simplificar, uno de estos con uno de estos. ¿Y qué me queda? Entonces, f segunda de x, entonces arriba, en el numerador, pues hagamos la operación de fracción, es la operación, los productos, pues. Entonces, podemos distribuir esto acá, ¿cierto? Entonces esto me queda 4x, Profe, una pregunta. dime, Si ahí estábamos factorizando. Ah, no, no, ya, no, perdón, sí, ya entendí. ok, listo, entonces sigamos. Entonces 4x a la 5 más 6x a la 3, perdón, más 6x menos 4x a la 5, ¿cierto? Estoy distribuyendo esto. Menos 12x a la 3. Y a ver qué nos da sobre x cuadrado más 1 a la 3, ¿no? Entonces, f segunda de x es igual a. Entonces, veamos lo que se cancela. Este 4x a la 5 con este 4x a la 5. 6 menos 12 me da menos 6x a la 3. Más 6x sobre x al cuadrado más 1 a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda esto? Pues fíjense que arriba puedo factorizar un 6x. Factor de menos x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 a la 3. Bien, e incluso el cuadrático también lo puedo factorizar. Entonces me queda 6x factor de, esto es como 1 menos x cuadrado, ¿no? Entonces lo factorizo como 1 menos x por 1 más x, como una diferencia, una suma por diferencia, sobre x al cuadrado más 1 a la 3. ¿Listo? Bien. Claro, hasta acá esta simplificación. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Pregunta. Cuéntame. En el- No te escucho. Ah, Se te escucha muy entrecortado. No sé si es mi internet o es el tuyo, pero no te escucho. Si de pronto me puedes escribir la pregunta, porque no te estoy escuchando. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí. Es que tengo la duda de si distribuiste el 4x a la 3 y lo multiplicaste por 1. Es que en la segunda parte aparece el 6x multiplicado por 1, pero no aparece el 4x a la 3 multiplicado por 1. Entonces no sé si pueda afectar. Es cierto, se me olvidó. Hay un término que falta, tienes toda la razón. Hay un término que falta ahí, ¿no? Es 4x a la 3 por x cuadrado me da 4x a la 5 y me falta un más 4x a la 3, claro, tienes toda la razón. Aquí lo voy a insertar, ¿listo? Más 4x a la 3. Es correcto. Entonces eso cambia un poco las cosas, ¿no? Entonces, ahora no es menos 6x a la 3. Bueno, por dicho, borremos y vamos a escribir, pues vamos a hacerlo el numerador porque esto quedó mal. Gracias. Borremos el numerador porque eso estaba mal. Listo, vamos a corregir eso. Entonces, 4x a la 5 con x a la 5 sí se van, pero los x a la 3, entonces 4 y 6 me dan 10, menos 2, entonces me da menos 2 x a la 3. ¿Listo? Más, y ahora sí, más 6x. ¿Listo? Se factoriza. Ahora factorizamos es un 2x, no el 6 de la vez pasada. 2x y entonces me queda factor de
menos x cuadrado más 4, ¿qué? Más 3, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien eso? Entonces ahora sí, podemos factorizar el menos x cuadrado más 3. Esto me queda 2x. ¿Cómo se factoriza? Esto lo voy a hacer aquí en un ladito. ¿Cómo se factoriza menos x cuadrado más 3? Bueno, menos x cuadrado más 3 es igual a 3 menos x cuadrado. Entonces esto lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. Y esto es raíz de 3 menos x por raíz de 3 más x. ¿Listo? Raíz de 3 menos x por raíz de 3 más x. Acá lo escribo así como me quedó. Raíz de 3 menos x por raíz de 3 más x. Bien. Listo. Entonces, ahora sí, queda eso ya completamente factorizado. Bien. Entonces, fíjense que los puntos donde la segunda derivada se hace 0 son ¿cuáles? Entonces son 3, son x y... Fíjense que lo de abajo nunca se anula, ¿no? Porque es, si ustedes tratan de solucionar x cuadrado más 1 igual a 0, les da una raíz negativa. Entonces esto lo pueden pasar al otro lado, no pasa nada. Y me queda solamente la parte de arriba, y la parte de arriba ya está factorizada. Entonces los ceros de esta ecuación son x igual a 0, x igual a raíz de 3, y x igual a menos raíz de 3. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos como 3 puntos donde la segunda derivada se hace 0. 3 puntos. ¿Ok? Y entonces, pues, para estudiar el signo, graficamos, ubicamos los 3 puntos. Entonces, el que está más a la izquierda es menos raíz de 3, luego le sigue el 0, y luego le sigue raíz de 3. Y bueno, pues tomamos valores ahí entre cada uno. Digamos, acá podemos tomar menos 1, 1, aquí menos 2, y aquí 2, para saber los signos en cada intervalo, ¿no? Que hay 4 intervalos, ¿no? Entonces, pues evaluamos. Entonces, f segunda en menos 2, entonces es igual a 2 por menos 2, por raíz de 3 menos 2, por raíz de 3 menos 2, sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 3, más 1 a la 3. Entonces veamos qué signo tiene eso. Entonces, esto es negativo. Esto es negativo. Raíz de 3 más 2 es positivo. Y raíz de 3 menos 2 es negativo. Entonces, menos por más da menos, por más da menos. Perdón, otra vez. Esto es menos, ¿no? Entonces, menos por más da menos, por menos da más, y esto es positivo. Más sobre más da más. Entonces, todo esto es positivo. Entonces, acá en este primer intervalo, más. Cóncavo hacia arriba, ¿no? Luego, en el Profe, qué segundo pena. intervalo, dime, Yo no dime. entendí por qué en el denominador, qué pena, profe. Yo no entendí por qué en el denominador quedó 3 más 1. Porque lo hice mal. Es 4 más 1. Menos 2 al cuadrado da 4. Ah, listo, 4 más profe, 1. gracias. ¿Sí? 4, no. Y entonces borremos esto. Es 4 más 1, ¿no? 2 al cuadrado, 4 más 1. Listo. Entonces positivo, ¿listo? Ahora f' de menos 1. Entonces esto me da 2 por menos 1, por raíz de 3 menos 1, menos menos 1, por raíz de 3 menos 1, sobre 1 más 1, al cuadrado, a la 3, perdón. Entonces veamos los signos de esto. Esto es negativo. Raíz de 3 más 1 es positivo, que menos por menos da más.
raíz de 3 menos 1 es negativo. Entonces, menos por más. Momento. Sí, perdón, es que acá hay algo mal. Aquí es mayor que 0, ¿no? Raíz de 3 menos 1 es mayor que 0. Entonces, ahora sí. Esto me da negativo, este me da positivo, este me da negativo. Menos por más da menos, por menos da más, y abajo me da positivo. Entonces, esto me da... Momento, creo que ya estoy haciendo mal. A ver, esto es negativo. Primero, negativo acá, positivo acá, negativo acá. Ah, sí, perdón, negativo, y es que acá era positivo. Listo, entonces menos por más da menos, por más da menos, sobre más da menos. O sea, esto es negativo. Entonces en este intervalo, la segunda derivada es negativa. Bien. F segunda, perdón, de 1. Es otra vez todo esto. 2 por 1, por raíz de 3 menos 1, por raíz de 3 más 1, sobre 1 más 1 a la 3. Pongámosle signos a esto, entonces este es positivo, raíz de 3 menos 1 es positivo, raíz de 3 más 1 también es positivo, y este señor es positivo. Entonces todo es positivo, esto me da positivo, entonces acá me da más. Y el último, f segunda en 2, 2 por raíz de 3 menos 2 por raíz de 3 más 2 sobre 2 más 1, ¿qué? 4 más 1, perdón, a la 3. Y pongámosle signos a esto. Positivo, raíz de 3 menos 2 es negativo, raíz de 3 más 2 es positivo, y abajo positivo. Entonces me da menos, más por menos da menos, por más da menos, sobre más da menos. Negativo. ¿Listo? Entonces, pues ya tenemos los intervalos de concavidad. Entonces, cuando es positivo es cóncavo hacia arriba, entonces F es cóncava hacia arriba. Hacia arriba. Sí. O bueno, más bien en los siguientes intervalos. En el intervalo desde menos infinito hasta menos raíz de 3 y en el intervalo desde 0 hasta raíz de 3. Y es cóncava hacia abajo en los otros dos, ¿no? Entonces, F es cóncava hacia abajo. Entonces, desde menos raíz de 3 hasta 0 y de raíz de 3 a más infinito. Bien. ¿Es claro esto hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces, pues ya lo que queda es con toda la información que hemos recolectado, graficar. ¿Listo? Entonces, graficar. Este es como el paso 6, ¿no? Graficar. Entonces, tratemos aquí, a ver, de recolectar toda esta información. A ver. Entonces, empecemos con el dominio. Dominios son todos los reales, la función es impar. Pues bueno, la función es impar.
no hay asíntotas verticales ni horizontales, hay oblicuas y es y igual a x, ¿no? Entonces, impar y asíntota oblicua y igual a x. Bueno, me anoto eso porque yo tengo mala memoria. Entonces es impar, asíntota oblicua y igual a x, asíntota oblicua y igual a x, es creciente siempre y tiene 0 como punto crítico, ¿no? Entonces, x igual a 0 es punto crítico. Es creciente en todos los reales. Finalmente la concavidad entonces es, bueno, esa la tenemos ahí, no hay necesidad de volverla a escribir. Y bueno, ya con eso pues graficar. ¿Listo? Entonces déjenme ver un momento. A ver, por sexto. Mario, una pregunta. Dígame. No sé si nos faltó sacar los interceptos con los ejes. No me acuerdo si lo hicimos la clase pasada o... Tiene toda la razón, creo que no, pero bueno, los podemos sacar acá rápidamente. Entonces nuestra función era, Ok. ¿cómo era? Déjenme ver cómo era la función. Creo que no lo hicimos. Entonces la función era x a la 3 sobre x cuadrado más 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, los interceptos, pues fíjense que cuando x es igual a 0, la función es 0. Y, pues, digamos, de ahí ya sabemos que como pasa, como cuando x es 0, la función es 0, entonces quiere decir que la función pasa por el origen. Pasa por el punto 0, 0. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces ahí están los interceptos. Solo hay uno, pues. Listo. Entonces ahora sí, ya después de haber dicho esto, podemos graficar. Entonces, listo. Entonces una función impar, entonces todo lo que aparezca a la derecha tiene que aparecer a la izquierda, pero con signo negativo, ¿no? Listo. Entonces tenemos una asíntota oblicua y igual a x, entonces pintemos la asíntota oblicua. Entonces, sea como sea la gráfica, pues tiene que a medida que x es grande irse acercando a esta asíntota oblicua. ¿Listo? Lo primero. Listo, además dice, x igual a 0 es el único punto crítico y la función pasa por el origen. Entonces, pasa por este puntico azul que acabo de señalar ahí. Dice que es creciente en todos los reales. Listo. Entonces, además, bueno, marquemos los puntos así como importantes. Son 2. Bueno, 3 con el 0. Entonces, por acá está menos raíz de 3, raíz de 3. Y bueno, calculemos la función ahí para tener una guía. Entonces, f de raíz de 3 es raíz de 3 a la 3. Bueno, eso es 3 raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado, que es 3 más 1. 3 cuartos por raíz de 3. ¿Listo? Tres cuartos por raíz de 3. Listo. Bueno, entonces ese es el valor de la función. Perdón, esto está mal escrito. Es 3 cuartos por raíz de 3. 3 cuartos raíz de 3.
Entonces está como un poquito abajo de raíz de 3, ¿no? Perdón, acá. X como 3/4 raíz de 3 y el negativo pues por acá. Menos 3/4 raíz de 3 y ese es el valor de la función en menos raíz de 3. Listo. Bueno, entonces dice que la función desde menos infinito hasta menos raíz de 3 es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba y creciente. Y además viene pues de la recta, ¿no? O sea, se va a hacer, está muy cerca de la recta, entonces tiene que ser cóncava hacia arriba, o sea, algo así. ¿Listo? Luego se vuelve cóncava hacia abajo entre menos raíz de 3 y 0. Entonces, digamos, la curva que une ese punto en menos raíz de 3 con el origen, pues tiene que ser cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces tiene que venir así. ¿Listo? Y ya puedo seguir, puedo seguir las instrucciones que me dan todo lo que ya he graficado, pero como la función es impar, no tengo necesidad de hacerlo, simplemente reflejo lo que ya he graficado. Entonces, esto viene siendo así y luego cambia de concavidad. Y tiene que darme algo así. ¿Listo? Algo más o menos como esto. ¿Es claro cómo es esta gráfica? ¿Es claro por qué la gráfica tiene esa forma? Uy, perdón, aquí vuelvo a hacer esta gráfica que me queda un poquito mejor. Algo así. ¿Es claro? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Listo. Bueno. Entonces ya pues hemos hablado bastante de gráficas. Yo creo que ya es momento de cambiar de tema. Entonces, bueno, pues ya después de haber hecho esto, hablemos de el tema que viene, que es optimización. ¿Listo? La sección 4.7 del libro de Stewart, que corresponde pues a problemas de optimización. ¿Listo? Entonces, problemas de optimización. Listo. Entonces, pues acá básicamente es aplicar varias de las cosas que hemos visto sobre el trazado de curvas y de las derivadas para saber, para, digamos, resolver algunos problemas eh, de aplicación. ¿Listo? Entonces, pues veamos. Entonces, veamos. Momento, por favor. A ver, veamos algún problema interesante. Bueno, entonces, a ver. Listo, entonces dice, primer problema, entonces. Se va a fabricar una lata
que debe contener un litro de aceite. Bueno, yo debería más bien crear una nueva sección para que no se me sature tanto esto. Entonces voy a crear una nueva sección acá. Listo. Y listo. Entonces esta sección se llama problemas de optimización. Listo. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahora sí, el primer problema dice entonces que se va a fabricar una lata que contiene un litro de aceite que encuentre las dimensiones de la caja, perdón, de la lata, bueno, es que acá no estoy diciendo, bueno, es que acá no dice qué forma tiene la lata, una lata en forma de cilindro. Entonces, listo. Entonces se va a fabricar una lata en forma de cilindro que contiene un litro de aceite. Encuentre las dimensiones que debe tener la lata, que minimicen el material utilizado. El material utilizado. ¿Listo? Que minimicen el material utilizado. Entonces, pues veamos, hagamos un dibujito entonces de esto. Entonces la lata es cilíndrica. Y entonces, esto pues tiene un radio, tiene una altura, ¿cierto? Y entonces, pues nos dicen que el volumen de la lata tiene que contener, pues, o tiene que ser 1 litro. Entonces, bueno, pues si pensamos, a ver, pensemos en unidades en centímetros, listo. Como las unidades de medida serán centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 1 litro en centímetros cúbicos? 1 litro en centímetros cúbicos son 1000 centímetros cúbicos. ¿Listo? 1000 centímetros cúbicos. Entonces, ahora sí el volumen, pues yo quiero que sea 1000 centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cómo calculamos el material utilizado? Pues piense que hay uno para hacer esta lata, pues hace tres cosas, ¿no? Hace la tapa de arriba, la tapa de abajo y la cara lateral. ¿Listo? Entonces el material utilizado, pues va a ser, digamos, si esta la llamo 1, si esta la llamo 2 y esta la llamo 3, entonces va a ser como el área de la 1 más el área de la 1 más el área de la 2 más el área de la 3, ¿cierto? Bien. Y esta es la función que yo quiero minimizar. Bien. Entonces, pues, ¿cómo es esto? Pues, fíjense que el área de la primera cara, digamos, o de la primera parte,
es la tapa de arriba, pues esa va a ser pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Lo mismo que el área de la segunda. La tapa de abajo, pi por el radio al cuadrado. Y falta el área de la parte lateral. Bien. Fíjense que la parte lateral, si ustedes miran la parte 3, la parte 3, pues es, fíjense que o sea, si ustedes abren el cilindro, o que cogen unas tijeras y lo cortan por un borde, pues la parte 3 va realmente a ser un rectángulo. ¿Sí? Va a ser un rectángulo que si ustedes lo, pues miran cuánto mide, pues fíjense que la altura va a ser h y el lado, el ancho, digamos, va a ser la longitud del círculo, ¿no? Porque digamos, cuando ustedes lo desdoblan, o digamos la cara lateral, pues cubre justamente un círculo de radio R, ¿no? Entonces, si ustedes lo doblan, pues eso va a corresponder al ancho, ¿cierto? O sea, digamos, si ustedes, vamos a una lineecita por acá. Si ustedes cortan por esa línea, pues fíjense que la longitud del círculo, pues va a resultar ser, de este círculo que estoy pintando, pues va a resultar ser el ancho del rectángulo de abajo. Bien, entonces, el ancho pues va a ser la longitud de un círculo que es 2 veces pi por el radio. ¿Listo? Entonces quiere decir que el área de la parte 3, pues esta es la parte 3, pues va a ser base por altura, ¿no? O sea, 2pi por r por h. 2pi por r por h. Entonces, el material utilizado, que lo llamamos m, pues va a ser igual a pi por r al cuadrado, que es la 1, más pi por r al cuadrado, que es la 2, más la 3, que es 2pi por r por h. Entonces, el material utilizado, pues entonces va a ser 2pi r cuadrado más 2pi r por h. Bien. ¿Es claro esto? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Ya, profe, ¿esa ya sería la solución del ejercicio o hay que hacer algo más? No, no, no. Todavía estamos en camino porque nos están pidiendo las dimensiones óptimas, ¿no? O sea, no las hemos hallado todavía. Apenas estamos planteando el ejercicio. Vale, gracias. Bueno, entonces, fíjense que esto es lo que yo quiero minimizar, ¿no? Minimizar el material utilizado, ¿no? Entonces, para esto, recuerden que hay una restricción por ahí, que es la del volumen, ¿no? Está diciendo que el volumen tiene que ser 1000 centímetros cúbicos. Bien, entonces el volumen, yo lo puedo también expresar en términos del radio y de la altura. Entonces esto va a ser el volumen de un cilindro, que es área de la base por altura. Ya lo escribo, esto es área de la base por la altura. Entonces el área de la base pues va a ser el área de un círculo, es decir, pi r cuadrado por la altura, que es h. Bien, entonces esto es 1000. Bueno, quitemos las unidades, 1000, sabemos que son 1000 centímetros cúbicos. Bien. Bien. Bueno, entonces fíjense que pues ahora lo que yo puedo hacer acá es despejar h, por ejemplo, en términos de r, ¿no? Para que la función m, que es la que yo quiero minimizar, me quede en términos de una sola variable. Entonces, digamos, despejamos h.
Entonces esto me va a quedar que h es igual a 1000 sobre pi r cuadrado. 1000 sobre pi r cuadrado. Y bueno, pues fíjense que ahora yo puedo sustituir esto acá en la función m, y entonces m me va a quedar dependiendo solo de r. Entonces m, ahora dependiendo solo de r, es igual a 2pi por r cuadrado más 2pi por r por h, pero h es 1000 sobre pi r cuadrado. Entonces aquí un r se va con r, y pi se va con pi. Y esto me queda pues 2pi r cuadrado más 2000 sobre r. Bien. Y esta, fíjense que esta ya es una función de una sola variable. Esto es lo que hay que minimizar. Esta es la función que hay que minimizar. Bien. Entonces lo primero, pues es, antes de empezar, es determinar el dominio, ¿no?, de esta función. El dominio de la función m. Piense que depende no solamente de la expresión matemática que aparece ahí, sino del contexto del problema. Claro, porque si ustedes miran solo la fórmula, pues en la fórmula la única restricción es que r es diferente de 0, ¿no? Pero en el enunciado, en el contexto del problema, uno sabe que r es una longitud. Por lo tanto, r no puede ser negativo, ¿bien? Entonces, por eso el dominio de esta función va a ser desde 0 hasta más infinito. La razón es que r no puede ser negativo porque pues es una longitud. Bien, no puede ser negativo. ¿Es claro? No puede ser negativo. Y entonces ahora sí, lo que me están pidiendo es encontrar el mínimo de esa función cuando nos restringimos al intervalo 0 más infinito. Bien. Entonces, para eso, vamos a hallar puntos críticos, ¿no? Recuerden que cuando quiera hallar el máximo, mínimo absoluto de una función, pues tiene que mirar los puntos críticos. Entonces, vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Listo? Los puntos críticos. Entonces, pues derivamos m' de r es igual a, pues derivamos, entonces 4pi r más, bueno, derivamos entonces la derivada de 2000 sobre r es, bueno, pues al derivar, la derivada realmente va a ser menos 2000 sobre r al cuadrado, ¿cierto? Porque, digamos, 2000 sobre r se puede escribir como 2000 r a la menos 1, ¿no? El derivarlo baja el menos 1 y le resto 2, ¿no? 2000 sobre r al cuadrado. Y entonces, pues tengo que mirar cuándo esto es igual a 0. ¿Listo? Bien. Entonces, Profe, ¿podría repetir lo del 2000 sobre r cuadrado? Que se me cortó. sí, lo que pasa es que este 2000 sobre r es lo mismo que 2000 r a la menos 1. Y entonces al derivar, el menos 1 pasa, baja, entonces queda negativo y queda r a la menos 2. Pues por eso es que la derivada de 2000 sobre r es menos 2000 sobre r cuadrado. Bien. Listo, gracias. Listo. Entonces, esto igual a 0. Entonces, pues, esto me queda 4pi r igual a 2000 sobre r cuadrado. Pasamos a multiplicar el r cuadrado. Esto me queda 4pi r a la 3 igual a 2000. Entonces, bueno, r a la 3 es igual a 2000 sobre 4pi. Entonces, acá simplificamos. Esto me queda
500 sobre pi. Bien. Y entonces, R es igual a la raíz cúbica de eso, o sea, raíz de 500 sobre pi. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es el punto crítico, ¿no? Entonces veamos. Profe, ¿qué pena Dime. sería la raíz cúbica? Cúbica, sí. Ah, ok. Gracias. Cúbica. Entonces veamos, pues, qué pasa con ese punto crítico. Entonces miremos los signos. Entonces, veamos por acá, yo tengo el 0. Tengo por acá el valor raíz cúbica de 500 sobre pi. Tenemos un cálculo estimado de cuánto es eso. ¿Listo? A ver. 500 dividido en pi. Raíz cúbica. Esto es aproximadamente igual 5.41. Entonces, listo. Entonces vamos a tomar un valor a la derecha, un valor a la izquierda. ¿Listo? Entonces un valor a la derecha, pues 1, por ejemplo. Un valor a la izquierda, no sé, 10, por ejemplo. Y pues evaluemos para saber cómo es, si ese punto es máximo, mínimo local o qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que m' en 1 es igual a 4pi menos 2000. Eso es negativo, ¿no? Entonces, acá yo tengo que en este primer intervalo, esta función, la derivada es negativa. M' en 10 es igual, bueno, a 40pi. 40pi menos 200. ¿Cierto? 2000, perdón, no, 200 no, porque es 2000 sobre 100, sobre 20, ¿no? 2000 sobre 100, o sea, 20, ¿no? 40pi menos 20, eso es positivo. ¿Listo? Positivo. Entonces, quiere decir que ese punto R igual a raíz cúbica de 500 sobre pi dice que la función ahí viene de ser decreciente pasa de ser decreciente a ser creciente. Es decir, es un mínimo local. Pero ¿qué pasa? Fíjense que en ese intervalo, esa función tiene un único punto crítico y es un mínimo local. Entonces, nótese que la función tiene un único punto crítico. Y este es un mínimo local. Pues cuando eso pasa, cuando una función tiene un único punto crítico y ese punto crítico es un mínimo local, realmente lo que va a ocurrir es que ese es un mínimo absoluto. Bien. En este caso, este punto es un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto.
Bien. Y porque básicamente la función, pues, o sea, fíjense que no, o sea, la función puede, pues, digamos, tener algún comportamiento, no sé qué, pero cuando baja, empieza a subir otra vez. Entonces, ese punto, fíjense que no puede haber alguien que esté por debajo de él, ¿no? Porque para que la función estuviese debajo, para que hubiera otro punto que estuviera por debajo de él, tendría que bajar en algún momento. Pero entonces, cuando pasa de subir a bajar, ahí tendría que haber otro punto crítico. Entonces, por esa razón, o sea, esto no puede pasar. Por esa razón, este señor es un mínimo absoluto. Bien, esa es una propiedad que siempre se tiene. Si ustedes tienen una función que tiene un único punto crítico, si ese punto es un mínimo local, entonces necesariamente tiene que ser un mínimo absoluto. Bien. O al revés, si ustedes tienen una función que tiene un único punto crítico y ese es un máximo local, entonces necesariamente es un máximo absoluto. Bien. Entonces, esto es una propiedad que podemos poner acá para utilizarla más adelante en otros problemas, y es la siguiente, y es que si una función tiene un único punto crítico, y es un máximo local, entonces es un máximo absoluto. Lo mismo es cierto para mínimos. Bien. Lo mismo es cierto para mínimos. ¿Listo? Para máximos y para mínimos absolutos es lo mismo. Entonces, esa propiedad nos permite concluir, entonces, en R igual a raíz cúbica de 500 sobre pi, hay un mínimo absoluto. Hay un mínimo absoluto. ¿Quién era h en términos de SR? Entonces, recordemos quién era h. H era 1000 sobre pi r cuadrado. Entonces, h es igual a 1000 sobre pi r cuadrado. O sea, 500, lo puedo escribir así. Bueno, 1000 sobre pi r cuadrado, sustituimos, entonces me queda 1000 sobre pi por raíz cúbica de 500 sobre pi al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de la altura óptima, más o menos. Entonces resulta ser, a ver, R era aproximadamente 5,41. Entonces acá, pues bueno, esto me da 29,36 por pi. Esto me da aproximadamente igual 10,83. ¿Listo? Y entonces ese es el valor óptimo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Bien. Algo importante acá que hay que recalcar es que
no es suficiente usar el criterio de la segunda derivada, porque el criterio de la segunda derivada solamente les dice que es mínimo, máximos o mínimos locales. Hay siempre que argumentar con otro tipo de cosas, porque usualmente en estos problemas de optimización, lo que le piden a uno son máximos y mínimos globales o absolutos. Entonces, por eso es que hay que argumentar con mucho cuidado, teniendo en cuenta el dominio, o en este caso que el punto crítico sea único. Entonces ahí sí es suficiente. Cuando el punto crítico es, cuando solo hay un punto crítico, es suficiente con que sea mínimo local para que sea mínimo absoluto, o también con máximos. ¿Listo? Pero en general hay que tener cuidado, ¿no? O sea, máximo Profe, acá, local no implica máximo absoluto. Dígame. perdón, profe, acá entonces aquí el máximo local y el mínimo, o sea, el máximo global y el mínimo global es el mismo punto. No, porque acá estamos buscando mínimo, ¿sí? Lo que pasa es que acá en este punto, si ustedes revisan, cuando uno estudia los signos de la derivada, ahí nos dio mínimo local, mínimo local. Entonces, como hay un único mínimo local y un único punto crítico que dio mínimo local, necesariamente él es mínimo absoluto. Esta función, de hecho, no tiene máximo. Si ustedes la grafican, esta función no tiene máximo, porque de hecho esta función, si ustedes la miran, ¿dónde estaba la función? Ustedes miran esta función, a ver dónde estaba la función. Esta función. Fíjense que esta función, cuando R tiende a 0, esta que estoy señalando ahí, que es la función que quiero minimizar, esta función cuando R tiende a 0, esa función tiende a infinito. Entonces, esta función no tiene máximo. No tiene máximo. Bien. Entonces, no, digamos, si les pidieran a ustedes calcular el máximo, ese máximo no existe en este caso. Bien. Y eso tiene que ver con el problema también, porque, digamos, ustedes pueden hacer latas que contengan 1 litro y que sean infinitamente altas. Ustedes las pueden hacer muy, muy delgaditas y muy largas, muy delgaditas y muy largas. Y ellos van a contener 1 litro y ahí ustedes pueden gastar todo el material que quieran. O sea, material máximo no hay. Bien. Bien, entonces eso, la función como tal no tiene máximo. Pero como lo que nos piden es el mínimo, pues no hay problema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien, bueno. Entonces, bueno, veamos otro ejemplo de esto. Veamos otro ejemplo de esto. A ver, Profe, pero dígame. entonces si el problema en vez de darnos un mínimo absoluto nos diera un máximo absoluto, ¿ahí qué se haría? Porque el máximo absoluto no sería como el que se gastará como el material más caro, como la máxima cantidad de material. Sí, lo que pasa es que ahí, pues, digamos, el contexto del problema, lo que es interesante es hallar el mínimo, ¿no? O sea, dónde, digamos, cuál de todos los posibles cilindros es el que me hace gastar menos material. Eso es lo que es interesante, porque, digamos, en este caso, que nos pusieran nos pidieran cómo hago para gastar más material, pues no es interesante, digamos, ¿no? Entonces, igual, pues, cuando hay problemas en los que es interesante hallar el máximo, y pues ya depende mucho del contexto del problema. Pero en este caso, en este problema, no hay máximo, ¿no? Pues lo que les decía, ¿no? O sea, ustedes pueden ir haciendo, digamos, cilindros que tengan bases muy chiquitas, o sea, radios, círculos base muy, muy pequeños, y eso, para que contengan 1 litro, tienen que ser muy largos, ¿no? Muy altos, pues. Entonces, ahí ustedes pueden gastar tanto material como quieran en hacer una sola caja. Entonces, digamos que el máximo no existe ahí. ¿Listo? Sara, ya llegará el momento de repasar. Listo. Ya el parcial está como a 2 semanas, ¿no? Entonces ya cuando llegue el momento, repasaremos todo, ¿no? Sí, de hecho, de hoy en 15 días es el examen, ¿no? De hoy en 15 días es el examen. Entonces, bueno, pues la próxima semana terminaremos ya los temas del examen probablemente, y pues ya habrá momento para repasar. ¿Listo? Bueno, muchachos.
Listo, veamos otro ejemplo de optimización. Este es el problema 2, a ver si alcanzamos al menos a plantearlo. Entonces, problema 2. Dice entonces, bueno, voy a hacer el dibujo. Entonces tengo acá un río bastante grande que tiene 3 kilómetros de ancho. Y por aquí hay un punto A. Entonces dice que un hombre lanza su lancha desde el punto A y quiere llegar al punto B. Quiere llegar a un punto B. Que el B, digamos, si yo mido esta distancia, la distancia que hay desde el punto A sobre, digamos, sobre la vertical hasta el punto B, esa distancia mide 8 kilómetros. 8 kilómetros. Entonces él quiere llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible. Y entonces él lo puede hacer, digamos, de dos maneras, o digamos como en dos partes. Una parte que es ir por el río. Digamos, acá está el río. Es como que él puede, una parte ir por el río y la otra parte ir caminando sobre la orilla. Bien. Entonces, básicamente, pues como que hay una parte, él puede, hace el viaje en dos partes. Como que él llega a un punto C. Y de ahí pues se va al punto B, ¿no? Entonces, básicamente le piden a uno encontrar el punto C en el que se va a demorar menos tiempo. Si le dicen a qué velocidad puede remar, digamos, por el río y a qué velocidad puede caminar. ¿Listo? Entonces, pues a ver cómo escribimos esto. Entonces, pues quedamos todos. Entonces, un hombre debe llegar o debe ir, digamos, del punto A al B, pasando, o digamos, más bien, como remando una parte, remando hasta el punto C, y caminando desde C hasta B. ¿Listo? Entonces, si puede remar si puede remar a 6 kilómetros por hora y caminar a 8 kilómetros por hora. ¿En qué punto C debe empezar a caminar? ¿En qué punto se debe empezar a caminar? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense el contexto del problema, ¿no? O sea, tiene que atravesar el río y luego caminar. Entonces, él podría, por ejemplo, irse directo de A a B solo remando. Pero, fíjense que él puede caminar más rápido que lo que rema. Entonces, por eso es que la pregunta, pues, es interesante, ¿no? O sea, ¿en qué punto debe empezar a caminar? Ah, bueno, debe empezar a caminar para llegar lo más rápido posible. Para llegar en el menor tiempo. Entonces, claro, tiene muchas opciones de escoger, ¿no? Pues, porque, por ejemplo, él podría haberse ido directamente al punto D, o sea, atravesar el río completamente perpendicular y luego caminar los 8 kilómetros. Eso también podría ser una forma, pero entonces lo que estamos haciendo acá es como entre todos los puntos posibles en donde se puede bajar a caminar, ¿cuál es el que
le da menor tiempo. ¿Listo? Entonces, ese es el problema. ¿Es claro el problema? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Todos entendieron el enunciado del problema? ¿Sí? Bueno. Entonces, pues hay que encontrar el valor de C. Entonces, ¿cómo es esto? Pues bueno, básicamente uno tiene acá un punto A. Acá tengo un punto C. Acá está el punto D. Y por acá está el punto B. Entonces, digamos que la distancia entre B y C, llamémosla X. Entonces, esta distancia de acá es, pues, fíjense que todo esto, de D a B, mide 8. Entonces, este pedacito, el pedacito entre C y D, este es 8 menos X, ¿no? Este pedazo mide 3. ¿Listo? Entonces, bueno, pues, simplemente digamos lo siguiente, digamos que, entonces, digamos el tiempo caminando, llamémoslo T1, es que T1 es el tiempo caminando. Entonces yo sé que, digamos, la distancia caminando es X. La distancia caminando es X. Entonces, pues yo sé que distancia sobre tiempo, en este caso con la velocidad es constante, distancia sobre tiempo es la velocidad. Entonces, la distancia caminando era X, el tiempo caminando es T1, y esto es igual a la velocidad caminando es 8. Bien, la velocidad caminando es 8. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, si yo llamo el tiempo remando, lo llamamos T2, tiempo remando T2. Entonces, ¿cuál es la distancia remando? Entonces, la distancia remando, esa es la que en el problema es la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? Llamémosla Y. Es esa Y que acabo de señalar ahí en rojo, ¿cierto? Esa es la distancia remando. Entonces, fíjense que esa distancia, bueno, escribámosla acá. La distancia remando es Y. Entonces, nuevamente, pues como distancia sobre tiempo es velocidad en este caso, porque la velocidad es constante, entonces esto me dice que la distancia remando, que es Y sobre T2, es igual a 6. Bien, entonces de acá yo puedo despejar T1. T1 es igual a X sobre 8. De acá yo puedo despejar T2. T2 es igual a Y sobre 6. Y entonces el tiempo total, que es lo que quiero yo minimizar, tiempo total, pues es igual a X sobre 8 más Y sobre 6, ¿no? Tiempo en el agua más tiempo remando más tiempo caminando. ¿Listo? Pero pues la idea es dejar esto en términos de una sola variable. Entonces, para eso vamos a usar Pitágoras, ¿no? Porque si yo uso Pitágoras en este triángulo, si hacemos Pitágoras en este triángulo, pues ya tenemos que Y cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es 9, más 8 menos X al cuadrado. Entonces me queda que Y cuadrado es igual a 9 más, bueno, puedo despejarlo de una vez. Más bien, entonces saquemos raíz. Saquemos raíz, más bien. Entonces Y es igual a la raíz de 9 más 8 menos X al cuadrado. Entonces ya todo me queda en términos de una variable. Tiempo, que depende de X, es igual a X sobre 8 más la raíz de 9 más 8 menos X al cuadrado. Bien.
Esa es la función a minimizar. Esta es la función que yo quiero minimizar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Entonces hay que mirar el contexto del problema. Entonces fíjense que en el contexto del problema, pues obviamente X es una distancia. Entonces tiene que ser mayor o igual Qué que... pena, una Sí, pregunta. dime. La parte de Y no tiene que estar dividida por 6. La parte de Y tiene que estar dividida por 6. Gracias. Y sobre 6. Gracias. Listo. Bien, muchas gracias. Entonces, bueno, hay que mirar el dominio de esta función y eso depende del problema. Entonces, como X es una distancia, pues fíjense que X tiene que ser mayor o igual que 0. Pero además, fíjense que X está dividiendo a una distancia de 8 en dos partes. Entonces, X lo máximo que puede tomar es 8. El máximo valor que puede tomar X es 8. Bien, no puede ir más allá de 8, porque justamente está dividiendo 8 en dos partes. Entonces, tiene que ser menor o igual que 8. Es decir, el dominio acá, fíjense que el dominio acá es el intervalo 0, 8. Bien. Entonces, este es un problema un poco diferente al anterior, ¿no? Porque en el anterior el dominio era un intervalo abierto, no acotado. En cambio acá, el dominio es un intervalo cerrado, acotado, entre 0 y 8. Entonces ahí sí, acá en este problema sí podemos utilizar cosas que habíamos visto antes de cómo encontrar el máximo absoluto de una función en un intervalo cerrado. Bien, ¿se acuerdan? Eran 3 pasos, ¿no? Primero hallar los puntos críticos, luego mirar los extremos del intervalo y luego comparar. Bien, comparar los 3. Entonces en este caso eso sí se puede hacer. Bien. Bueno, entonces creo que no alcanzo a hacer mucho más. Entonces les dejo este ejercicio para que ustedes lo hagan y lo revisen y lo terminamos entonces el lunes. ¿Listo? Entonces dejamos ahí. Recuerden, este fin de semana hay quiz. Yo ya puse ejercicios en la plataforma para que los miren. Y pues entonces a partir de mañana pues va a estar abierto el fin de semana. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos ¿Hasta ahí. qué día, profe? El domingo, hasta el domingo en la tarde. Listo, gracias. Profe, el quiz va a ser por la plataforma donde ponen los ejercicios. Sí, por ahí va a ser el quiz. Listo, gracias. Profe, ¿vamos a tener un tiempo límite para resolver el quiz o podemos No, va a empezar estar y... abierto todo el fin de semana. Listo, gracias, profe. Qué pena, ¿puedes repetir eso que se me cortó? Que va a estar abierto todo el fin de semana. O sea, ustedes pueden entrar el sábado a hacerlo media hora, luego 2 horas después, luego 3 horas, en fin, pueden entrar en cualquier momento y hacerlo. ¿Listo? No tiene Profe, límite de tiempo. ¿desde qué hora va a estar disponible? Desde las 8 de la mañana de mañana ¿Y hasta qué Y horas? hasta Qué el pena. domingo, ¿sí? hasta las domingo a las 5 de la tarde. Ah, ok, gracias, profe. ¿Listo? Y Mario, ¿esto último va a estar en el quiz? No, solamente hasta trazado de curvas. Ah, listo, perfecto. Listo, muchachos. Bueno, que estén bien. Nos vemos el lunes. Mario, qué pena. Dígame. Te mando un correíto. ¿Te acuerdas que habías quedado de corregir mi examen? Para que Sí. lo revises. Sí, el que eran unas fotos muy chiquitas. Sí, yo lo tengo Sí, sí, presente. sí. Lo que pasa es que no he hecho todavía esas correcciones, pero sí. Dale, no hay problema. Listo. Que estés bien. Listo, que esté bien. Listo, muchachos, que estén bien. Nos vemos el lunes. Mario, Dime. Mario, qué pena, yo te tengo una pregunta rápida. Cuéntame. Es que no sé si te oí bien, pero el próximo parcial dijiste que va a ser un viernes. De hoy en 15 días está programado, justamente. O sea, sí va a ser un viernes, no martes como las otras veces. Mentiras. Perdón, me retracto. Es que sí, lo vi mal, perdón. Va a ser desde este martes en 15 días, del martes que viene en 15 días. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Listo. Sí, la semana 14, que es del 10 al 14 de mayo, o sea, Profe, va a ser pero... el 11. Dime. Dime, María. Ah, ok, ya. No, ya. Listo. Estaba perdida una semana. Gracias, profe. Sí, listo. El martes 11 de mayo debe ser el examen.
Listo, gracias. Chao. Listo, que estén bien, chao.